¿Cuánto le gusta estudiar la palabra del Señor? Levante su mano, a ver. Esperaba que al decir eso usted diga un fuerte amén. Amén. Pero va a llegar el día donde usted va a amar la palabra. Amén. Yo no tengo problema en predicarle todos los días a usted. Lo voy a terminar ganando por cansancio. Amén. Dice la Biblia que la palabra es como un martillo. La primera chispa nomás saca un poco. Pero dice que es como un martillo que golpea y quebra la peña. Así que si a alguno todavía le queda un corazón de piedra, la palabra tarde o temprano, amén, le va a hacer efecto. Amén. Si es para salvación, ojo. Amén. Porque el diablo sabía que es bíblico. Así es, Señor. Él se la sabe. Pero tiene un destino que es ser atormentado al infierno por toda la eternidad. Amén. Él y todos sus secuaces. Amén. Pero nosotros nos vamos preparando para una mejor vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque lo que nosotros aprendemos aquí, hermano, es para desarrollarnos, pero en el fondo es el estilo de vida que la iglesia debe tener, porque pronto vamos a estar en la presencia del Señor. Así que dile a que está a tu lado, qué bueno que nos enseñan, dígale. Qué bueno que nos enseñan. Gloria a Dios. He visto algunas Biblias de estudio por ahí, me alegra eso. Amén. Más que tablet, más que celular, hermano, para Navidad regálenle a su hijo, a su esposa, amén, a su esposo, una muy buena Biblia de estudio. Me gozo, hermano, en ver algunas Biblias MacArthur por ahí. Les recomiendo, un muy buen comentarista de nuestra época, ¿verdad? Porque hay otros comentaristas como Trendis, como Hendrickson, que de alguna manera también han colaborado y han bendecido la iglesia a través de sus comentarios y a través de sus explicaciones teológicas. Pero actualmente tenemos a MacArthur, que es uno de los contemporáneos nuestros, así que Dios les bendiga a los que hacen ese esfuerzo, hermano. Una Biblia de estudio no es muy barata, pero es una muy buena inversión. Amén. Así que seguimos estudiando la palabra del Señor. El día domingo alcanzamos a estudiar un poquito y ver de aquellos cristianos, dice la palabra, que aun cuando perseveran a veces en la iglesia, decía que muchos de ellos andaban en la vanidad de su mente. Y eso lo tocamos un poquito el día domingo, y que tenían el entendimiento entenebrecido. O sea que dijimos que no había forma de que la palabra pudiera entrar en su vida, si no era solo a través de un milagro del Señor, al igual como lo es hoy día. Por eso es que usted se encuentra muchas veces predicándole a personas, enseñándole a personas. Usted se encuentra a veces con gente que está sufriendo, que lo está pasando mal, pero que aún así no le reciben la palabra. Amén. Usted se encuentra con gente que en otras circunstancias, a lo mejor usted diría, wow, si yo estuviera así tan necesitado, mire, yo correría a buscar a Dios. Pero hay gente que aún así no se acerca, porque dice la Biblia que tienen el entendimiento entenebrecido y que están totalmente ajenos de la vida de Dios. O sea, para ellos Dios no es tema. Hay gente para los cuales Dios no es tema, y usted le quiere entablar una conversación y enseguida le dice, ¿sabe qué? No me hables de Dios. No quiero nada con Dios, y otros simplemente le van a decir, yo no creo en Dios. ¿Por qué? Pues están ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Hablábamos también un poco el domingo, que lo que es la ignorancia es aquella gente que cree que puede luchar con Dios, cree que puede hacer su propia voluntad, que puede guardar y guiar sus propios caminos, y a veces se cree dueño de lo que ni siquiera es, porque nuestra vida no es nuestra, le pertenece a Dios. Entonces, no hay de qué nosotros sentirnos orgullosos, los cuales, dice la palabra del Señor, por la dureza de su corazón. ¿Dónde primero tiene que trabajar el Señor en nuestra vida? En nuestro corazón. Porque es allí, dice la palabra del Evangelio, donde se maquinan todas las cosas malas en el corazón. ¿Dónde salen los adulterios? ¿Dónde salen los homicidios? ¿Dónde salen todas las cosas malas? Es de nuestro corazón. Entonces, donde Dios tiene que trabajar es en nuestro corazón. Por eso dice Ezequiel 36, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Y Él dice, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y haré, dice, que andéis en mis caminos, que guardes mis preceptos y que los pongas por obra. Mientras Dios no actúe en mi corazón, es imposible que se realice un cambio en nuestra vida. Por eso Jesús siempre estaba reclamándole a los fariseos. Por eso Jesús le reprochaba a los fariseos la dureza de su corazón
Y en alguna vez él le llegó a decir que ellos eran sepulcros blanqueados. Y le dijo, ustedes por fuera se ven muy elegantes, pero su interior, le dijo él, está lleno de huesos podridos, huesos secos. Entonces, la iglesia, el cristiano, el servidor del Señor, donde necesita una intervención divina urgente, es en el corazón. Amén. Dile que está a tu lado, deja que Dios trabaje en tu corazón. Porque si cambia su corazón, va a cambiar todo. Si cambia su corazón, hermano, el Señor va a poder glorificarse en su vida. Entonces, Pablo se encontraba en la iglesia de Efeso con esto, y él le decía, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Si usted se da cuenta, desde que nosotros tomamos el versículo 17, como que la situación se va agravando versículo tras versículo. Primero, la gente estaba, dice, andando en la vanidad de su mente. Y también tocamos algún texto en Eclesiastés donde decía que el ojo no se cansa de ver y el oído no se cansa de oír. O sea que la gente, cuando no ha entregado su vida de lleno al Señor, siempre va a estar queriendo y anhelando más de lo que de alguna manera tiene o Dios le permite. Pero cuando tú analizas los versículos, te vas a dar cuenta que el cristiano, y que Pablo está notando que cada vez van cayendo de mal en peor. Primero tienen su entendimiento entenebrecido, después se sienten ajenos a la vida de Dios. Después terminan endureciendo su corazón, y el verso 19 dice, después que perdieron toda sensibilidad. Por eso usted, cuando escucha una noticia, dice que hubo un padre que abusó de la niña, y usted dice, pero ¿cómo es eso posible? Es posible. Cuando el ser humano pierde, se aleja de Dios y pierde toda sensibilidad, para él ya no hay manera de calibrar entre lo bueno y lo malo. Para él le da exactamente lo mismo. Todo lo que él quiere de alguna manera es satisfacer la necesidad física o la necesidad que él tiene, que no la sabe de qué manera llenar. Pero nosotros sabemos que el único que llena ese vacío es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los cuales, dice, después de perder la sensibilidad, teniendo cauterizada la conciencia. Vamos a ver qué dice 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Los incrédulos tienen insensibilidad moral. A medida que continúa su vida de pecado y alejado de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. ¿No le ha pasado a usted que se encuentra por allá afuera con algún cristiano descarriado? Es mucho más difícil predicarle a un descarriado que predicarle a alguien que no conoce al Señor. Porque van a tener miles de excusas. Porque van a haber miles de culpables de que él se haya descarriado. Vamos a ver qué es lo que nos dice 1 de Timoteo 4:2. A ver si vamos a la Biblia. ¿Hay alguien ahí en la Biblia? No hay nadie. Al baño. Daniel, anda a la Biblia. Si alguno lo tiene, por favor, léalo. 1 de Timoteo 4:2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Por la profecía dice de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. ¿Qué significa tener cauterizada la conciencia? Que el tipo ya no sabe discernirse lo que está haciendo. Para él es la necesidad de satisfacerse. Por eso es que la Biblia nos habla y nos dice que por la hipocresía de muchos mentirosos, es lo que habla en este tiempo de los falsos maestros, que de alguna manera no tienen conciencia de lo que ellos están haciendo. Porque hay espíritu, lo vamos a ver más abajo, que muchas veces le atacan y que le impiden siquiera razonar como debía razonar una mente normal. Vamos a ver qué dice Romanos 1:32. Se aleja cada vez más de su pecado y se vuelve cada vez más apático con respecto a las realidades morales y espirituales. Y usted no se ha dado cuenta, y no ha pensado alguna vez usted, que con el correr de los años en el Evangelio nos vamos volviendo apáticos. ¿Cuánto han pensado alguna vez en eso? Oye, yo antes era diferente, diría alguno. Y de alguna manera, como va avanzando el tiempo y como vamos creciendo y madurando en el Señor, a veces nos vamos volviendo apáticos y ya no somos los personajes amorosos que éramos al principio. Lo decía mi hermano Samuel, ya la gente ya no está orando. Y cuando alguien no está orando,
es porque está en grave problema. ¿Por qué? Porque su relación con Dios se está rompiendo. Porque la única manera de poder comunicarnos con Dios es a través de la oración. Entonces, si tú no estás orando, estás haciendo comunicación con Él y esa relación se puede romper. Entonces, a veces cuando el cristiano, hermano, no ha entregado su vida al Señor y no se ha rendido por completo, yo estoy hablándole, no se olviden lo que decía Pablo en los versículos anteriores, el día domingo. Pablo le estaba hablando a un tipo de personas específicas, decía, no sean como los otros gentiles. ¿Se acuerdan que decía así el domingo? Pero no era que él estaba de alguna manera descalificándolo, sino que estaba hablando de aquellos que no habían sido partes realmente de la conversión hacia el Señor. ¿Qué es lo que dice Romanos? A ver, 1:32. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Llega un momento en la vida del ser humano que no solamente él se permite licencia para pecar, sino que comparte y está de acuerdo con todo lo que hacen lo mismo. Por eso es que usted tiene ese tipo de amistades. Por eso es que usted se lleva bien con algunas personas. ¿Me está entendiendo, no? Dice la Biblia que el que anda con sabios, sabio será. Pero el que anda con necios, tarde o temprano va a ser avergonzado y quebrantado. Y un dicho vulgar y que es muy cierto. Dime con quién tú andas y yo te diré quién eres. Porque tú puedes creerte muy espiritual, pero si tus amistades no son a nivel suyo o no hablan el mismo idioma. Yo me recuerdo de una palabra tan clara cuando María, la madre de Jesús, va y visita a su prima Elizabeth. Dice la Biblia que cuando ellas se enfrentaron cara a cara, ambos hijos saltaron en el vientre, se conectaron desde ese día, Padre Bautista y Jesús en adelante. A pesar de que ellos eran medios primos, pero había una conexión espiritual. A veces en la iglesia del Evangelio la gente se junta de acuerdo a su especie. Ya saben para dónde voy. El que le gusta la murmuración y el chisme se va a juntar con el que le gusta la murmuración y el chisme. El que es generoso se va a juntar con los hermanos que son generosos. El que es tacaño se va a juntar con los tacaños. Por eso usted tiene que elegir bien sus amistades. A los hermanos Dios los coloca, yo no los puedo seleccionar. A mí Dios nunca me ha preguntado, oye, ¿querés que te lleve a la hermana Margarita a la iglesia? No, nunca me lo preguntó, Él la trajo. Y como Él la trajo, yo tengo que hacer, tengo que amarla. Ojo, yo les amo a cada uno de ustedes, pero yo decido quién se sienta en mi mesa. Y claro, ¿no? Porque debiera ser lo mismo en ustedes. No todas las amistades son buenas, hermano. No toda la gente a usted le edifica. Y la Biblia dice que nosotros debemos practicar y hacer aquello que nos edifica. Si yo me voy a sentar a conversar con alguien, esa conversación tiene que terminarme edificando y no puedo irme bajoneado ni destruido a mi casa. Y no le estoy diciendo que usted haga divisiones, no, sino que usted comience a discernir con quién se está juntando, porque muchas veces las cosas que vamos viviendo son parte de los espíritus con los cuales nosotros vamos luchando. Y no se olvide que el mundo espiritual es más real que el mundo físico. La transferencia de espíritu es una realidad. La transferencia de espíritu es una realidad. Si usted anda con adúlteros, va a terminar adulterando tarde o temprano. Así es, Señor. Si usted anda con borrachos, va a terminar tarde o temprano echándose una cerveza. Entonces, ¿qué es lo que a mí me conviene? Gente que me edifique. Dile que está a tu lado que bueno que eres mi amigo. Dígale, aunque no sea así. Porque tenían cauterizada la conciencia. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza. Por tanto, caerán entre los que caigan, dice Jehová. Tarde o temprano van a caer. La Biblia dice que antes del quebrantamiento viene la soberbia. Cuando tú ves que anda un cristiano medio soberbio, déjalo. Porque su caída está cercana. Hay gente que es soberbia, a veces no le permite consejo a usted. No le permite que usted le aconseje, pero tarde o temprano van a terminar esa soberbia cayéndolo. ¿Por qué? Porque Dios dice que aborrece
al altivo, mas al humilde Él lo ensalza. Amén. Por tanto caerán, dice, no es que estos no puedan sentir nada, el problema es que endurecen sus corazones contra Dios. Han callado la voz de su conciencia hasta que ésta sea cauterizada. ¿Conoce usted a alguien así? Que ha ido de mal en peor y que ahora usted le puede hablar a través de la palabra, pero ya ellos no sienten nada, su conciencia está cauterizada. No hay forma de que la conciencia siquiera les remuerda. No es como aquellos cristianos que aman al Señor, que llegan a su casa y cuando se va a acostar uno por la noche empieza a analizar lo que fue su día y hubieron cosas que hicimos que no eran buenas. Entonces uno se siente conmovido y uno siente que la conciencia le está gatillando. ¿A cuánto a usted le pasa eso? Amén. Si a usted le pasa eso es porque usted está en el camino y está en la forma correcta sirviendo al Señor. Pero si usted peca de aquí para allá, habla grosería, hace aquí, hace allá, roba, hace un montón de cosas, y usted se acuesta y duerme como bebé, algo no está bien. Algo no está bien. Porque debería la conciencia de nosotros remordernos, porque la conciencia, el Señor trabaja a través de la conciencia con el hombre. ¿Cómo escucha usted la voz de Dios? Dios le está molestando allí. Dios le está molestando. Cuando usted tiene alguna actitud mala, Dios le amonesta. Hoy lo que hiciste estuvo mal. ¿Y uno qué tiene que hacer? Humillarse, reconocer. No vamos a ir por la vida tratando de engañar a Dios. Su corazón es como un mármol con respecto a lo que Dios dice. Ya no recibe las impresiones que debe recibir cuando Dios le habla. ¿A cuántos de ustedes Dios le habla a través de su vida? Decía un escritor, el que quiera oír a Dios audible debe leer la Biblia en voz alta. Porque hay gente que quiere andar escuchando a Dios. Oye, ¿cuándo? ¿En la playa? ¿Hoy? ¿Será allá? No. Si usted quiere oír la voz audible de Dios, lea la Biblia en voz alta. Porque es aquí donde está la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay gente que anda queriendo oír voces y entre ese querer oír voces, oyen voces equivocadas. Espíritus de error, dice la Biblia, que muchas veces se meten en las personas. Tiene mucha sensibilidad para cosas viciosas, pero suprimen todos los sentimientos favorables a Dios. Y es por eso, hermanos, que hay que orar mucho en la iglesia. Hay que orar por los jóvenes que vienen a la iglesia. Porque usted ve que hay algunos jóvenes aquí que vienen solos, sin los padres. Y a veces los padres no andan muy bien conectados con Dios. Y entonces lo castigan y el castigo que le dicen, no, te voy a dejar ir más a la iglesia. Pero por ahí lo pasan a buscar para ir al mall. O lo pasan a buscar para ir a un partido, entonces ahí sí le da permiso. Y usted dirá, oye, qué tonto, qué padre más tonto. ¿Cómo le van a prohibir a sus hijos venir a la iglesia y le van a dar libertad para ir a otro lado? Hay padres así. Y a mí me ha tocado aquí lidiar con padres así. Que castigan a los hijos por ir a la iglesia, pero le permiten que vayan para allá, no tienen ni idea con quién anda ni lo que anda haciendo. ¿Por qué? Porque tienen cauterizada su conciencia, tienen más sensibilidad para las cosas malas que para las cosas buenas. Se entregaron, dice en la otra parte del versículo, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra lascivia denota exceso, o licencia, o libertinaje, o ausencia de control o dominio propio. Y toda forma de indecencia es el abandono total espiritual. Es el desenfreno completo y se rechaza toda restricción para vivir. Eso es la lascivia. Se permite todo tipo de cosas. Que la persona practica todo lo que se les viene a la cabeza. Por eso es que la Biblia dice que a raíz de todos los males es el amor al dinero. Porque la persona que tiene dinero tiene puertas abiertas para hacer todo lo que se le venga a la cabeza. Cualquier tipo de aberraciones, ya sean morales o sexuales, porque la persona tiene cómo hacer. Por eso la Biblia dice que la raíz de todos los males, porque el dinero lo lleva a una y a otra y a otra y a otra cosa, pero nosotros debemos entender que debemos cuidarnos de la lascivia, de todo exceso, de toda licencia. Oye, algunos dicen, no, si yo oré, le pregunté al Señor, ¿y qué le dijo el Señor? La gente cree que porque Dios no le responde, le dice que sí. Le pregunté al Señor, le pedí permiso al Señor, ¿y qué le dijo el Señor? Bueno, no ha dicho nada, entonces la gente está por sentado que Dios le dijo que sí. No todo lo que nosotros queremos, hermanos, es la voluntad de Dios. No todo lo que nosotros planeamos
está dentro del propósito del Señor. Cuidado con el exceso, con la licencia, con el libertinaje. Si hay algo que se ve hoy día tristemente en las iglesias, es el libertinaje. Se ha ido al extremo. Nosotros no podemos ser legalistas ni podemos ser libertinos. Tenemos que tener un término medio, hermano, en nuestra vida. Como cristianos, como líderes, como siervos del Señor, no podemos ser presas, hermanos, del libertinaje y la ausencia del control, del dominio propio. Esta clase de vida se describe en Romanos 13:13. Vamos a ver qué dice Romanos 13:13. La lascivia o la impureza. Los incrédulos se caracterizan por su conducta depravada. Sucumben por voluntad propia en la sensualidad y en la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales, sobre todo en las áreas de pecados sexuales. La sociedad enseña y transmite una educación sexual muy diferente a la que la palabra de Dios enseña. Y ahí nosotros tenemos que ser buenos líderes, buenos maestros para enseñarle a nuestros hijos. Porque a través de lo que están enseñando en los colegios, en los liceos, es lo que está llegando. Esa información le está llegando a su mente a nuestros niños. Entonces los niños van a comenzar a aprender que es normal que un niño tenga dos papás, que tenga dos mamás, que viva con personas del mismo sexo. Eso es, hacia allá nos quiere llevar la sociedad. Pero nosotros sabemos que esas son leyes morales que nosotros no podemos traspasar y no podemos quebrantar. ¿Qué dice Romanos 13:13? Además, como le digo honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y laxivias, no en contiendas y envidia, sino que dice, vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Proveer para los deseos de la carne significa que muchas veces nosotros le permitimos a nuestra carne que nos gobierne. Y le damos licencia para que ella nos lleve a hacer todo lo que ella quiere. Debe haber un límite, hermano. Y nosotros tenemos que aprender a gobernar vuestra carne. ¿Cuántos están tratando de hacerlo? Ayune al Señor. Cuando la persona ayuna, entonces pone a prueba su carne. Porque la carne lo va a mandar a comer y usted lo va a someter y va a decir, no, yo no voy a comer. Hasta la tarde voy a comer, hasta mañana voy. Y la carne te va a estar llevando a querer comer. Cuando tú has podido y has logrado un ayuno, es porque estás tratando y estás sometiendo tu carne. Hay algunos que se presentan en ayuno y a las 11 de la mañana ya están graves. Dolores de cabeza, náuseas, zumbidos en el oído, un montón de cosas que no le pasan nunca, pero justo cuando empieza a ayunar, se le manifiesta todo eso. Porque el ayuno no es una práctica y no es una huelga de hambre. No es como la casa de los presos, una huelga de hambre, yo voy a dejar de comer y dejar de comer. No, el ayuno, aparte de dejar de comer, es doblar, triplicar la oración. Si usted ora 1 hora y un día quiere ayunar, tiene que 3 horas estar ahí orando. Leer la palabra del Señor. De esa manera usted debe enfrentar un ayuno. No es solo dejar de comer, eso se llama huelga de hambre. Y a Dios no le agrada la huelga de hambre. Amén. Así que Dios nos ayude. ¿Para qué? Para revestirnos de Cristo y para no proveer para los deseos de la carne. Y eso es algo que está manifestándose mucho hoy día, hermano, en las iglesias. Segunda de Corintios 12:21. Vamos, por favor. Segunda de Corintios 12:21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y laxivia que han cometido. Ojo, si alguno de nosotros ha cometido algún tipo de pecado como esos, la Biblia dice que tenemos como abogado a nuestro Señor Jesucristo. El único pecado imperdonable y el que lo comete es reo de muerte eterna, es blasfemar contra el Espíritu Santo. Todos los demás pecados tienen perdón en el nombre del Señor Jesucristo. Así que si alguno aquí tenía problemas con la pornografía, pídale al Señor. Humíllese al Señor. Si alguno aquí tiene problemas con algún vicio, pídale al Señor. Si alguno tiene problemas con algún pecado, no sé cualquiera que sea, pídale al Señor. Que el Señor le perdone. Arrepiéntase. Arrepentido de la inmundicia, la fornicación y la lascivia que hemos muchas veces cometido. Y en todos los catálogos de vicios,
¿Cuántos sabían que en la Biblia hay un catálogo de vicios? Así como son los catálogos de Avon, los catálogos de Ésica, que muchos. En la Biblia hay un catálogo donde están todos los vicios. Y usted se lo sabe. ¿Cuál será, pastor? Gálatas 5. Amén. Vamos a ver ese catálogo, a ver. Gálatas 5 del 19 al 21. Y manifiestas. ¿Qué dice? Son las obras de la carne. ¿Cómo son las obras de la carne? manifiestas. Dígalo fuerte, ¿cómo son? ¿Qué Manifiestas. significa eso que sean manifiestas? Visibles. Que aunque a veces nosotros queramos ocultarlo, o que aunque a veces queramos nosotros tratar de desapercibirlo, dice que son manifiestas las obras de la carne, que son Adulterio. adulterio. Usted dirá, pastor, mi esposo nunca me ha engañado, dirá. O el esposo dirá, pastor, mi esposa nunca me ha engañado. Pero la Biblia dice que si alguno de nosotros mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adulteró. Qué tremendo, ¿no? Las obras de la carne que son adulterio, fornicación, todo tipo de prácticas sexuales contra su cuerpo, inmundicia, todo lo que estábamos viendo aquí, laxivia, idolatría. La idolatría igual es una manifestación de la carne. Y usted dirá, pastor, yo nunca he adorado una imagen. No solamente eso es idolatría. A veces se idolatra a los hijos, a veces se idolatra a la familia, a veces se idolatra a la casa que usted tiene, a veces se idolatra el vehículo que usted tiene. ¿Y qué es lo que es idolatrar? Idolatrar es poner algo o alguien en el lugar que le corresponde a Dios. ¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios en su vida? ¿Cuál es el lugar que le corresponde a Dios? El primer lugar. Dios quiere ser el número uno. Dios tiene que ser el número uno en nuestra vida. Number one, número uno. Amén. Para los que hablan inglés también. El número uno en su vida es Dios. Segundo, su familia. Tercero, todo lo demás. Así que Dios nos permita y nos ayude a renunciar a la idolatría. Porque a veces peleamos con el esposo por defender a los hijos. Quiero decirle algo que me ha enseñado la vida y que he aprendido en el ministerio. Los hijos el día menos pensado se van. Y ese hombre que estuvo con usted, que peleó tanto usted con él, es el único que le va a acompañar a usted hasta sus últimos días de vida. Entonces la gente dice, bueno, pastor, ¿y por qué se vienen a separar ahora después que tienen 50, 60 años? ¿Ha visto usted por qué? Dice, se pregunta, bueno, ¿por qué se separaron si ya están tan viejitos? Porque se dedicaron a puro pelear cuando fueron jóvenes. Porque uno defendía al hijo, porque el otro defendía a la hija, y al final los demás ahora están felices los hijos. Y ellos dos se sientan y no se pueden ni ver. Entonces usted no idolatre a sus hijos. Los hijos son prestados, los hijos son una herencia que Dios nos ha dado. Pero no puede de alguna manera sobreponerlo sobre su vida y sobre su esposo, que es el hombre que Dios le ha dado en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Aunque las niñas dicen, no, si yo me voy a quedar con mi papá, si nunca me voy a casar. Sí, sí, a Daniela. ¿Me entiende o no? Y si yo hubiera estado peleando por mi esposa, por Daniela, yo hoy día no estaría con mi esposa. Y Daniela no pensó en mí, ella quiso casarse, se casó, ¿no? ¿Me entiende o no? Lo que yo le enseño es vida práctica. Amén. Es vida práctica. Es por eso que los matrimonios llegan y se separan, por eso después no soportan. Pero que Dios nos ayude, Dios nos enseñe. A lo mejor a usted nunca le habían enseñado eso, nunca nadie lo dijo en la iglesia. Se dedicaron a profetizarle, a danzarle, a hacerle muchas cosas que no le enseñaron. La vida cristiana, esto se llama vida cristiana. Amén, Señor. Necesitamos matrimonios felices, necesitamos gente feliz. ¿Qué más se manifiesta? La hechicería. Ojalá que de eso no haya cerca de usted. Que Dios lo cuide, lo protege a usted de esas cosas. Alguien dirá, bueno, pastor, ¿y cuál es la diferencia entre un hechicero y un brujo? También se lo puedo decir. El brujo, para hacerle daño a usted, necesita tocarlo, estar cuerpo a cuerpo con él. El hechicero le puede dañar a distancia. Enemistades. También es una obra de la carne, las enemistades. Gente que nació para llevarse mal con todo el mundo.
Y cuando no tiene con qué pelear, se mira en el espejo y pelea solo. Enemistades, hermano. Hay que cuidarse con eso porque a veces se da en la iglesia eso. Hay gente que a veces siembra enemistades entre la iglesia. Entre los hermanos. Que a veces no respeta a los hermanos. Cuando yo no respeto a los hermanos es porque no tengo temor a Dios. Amén. Porque nosotros nos amamos, somos una familia, pero yo debo respetarle a usted. Debo respetar a los niños. Aunque los niños no ofrendan a la iglesia, no dan diezmo, ellos son personas que merecen respeto. Amén. Usted como joven merece respeto. Las hermanas merecen respeto, los varones merecen respeto. Por eso nosotros no podemos andarnos, ¿verdad?, tirando la talla, poniendo los sobrenombres. Porque eso demuestra que hay poco temor a Dios. Porque mi hermano es imagen de Dios. Y si yo no lo estoy respetando a él, entonces yo no estoy respetando a Dios. Cuidado con las enemistades, con los pleitos, con los celos. Los celos son solamente falta de seguridad. Cuando alguien tiene celo es porque le falta seguridad, porque hay algo en él que está fallando, que no se siente querido, no se siente amado, aunque la persona le esté jurando de guata que lo ama, lo quiere, lo adora, esa persona se siente insegura y los celos se van a manifestar. Yo quiero decirle que los celos es algo que hace mucho daño en una relación. Porque cuando hay celos se dicen cosas que uno no piensa. Cuando hay celos se insulta, se agrede. Y usted sabe que las palabras duelen mucho más que los golpes. Y usted me dirá, pastor, no, si mi familia, mi esposa no hay problema, pero a veces en la iglesia igual hay celos. Celo ministerial. Oye, pastor, pero ¿por qué si el hermano llegó después que yo y por qué él va creciendo primero? Bueno, Dios es el dueño de la obra. Usted no puede celar a su hermano. Si su hermano es bendecido, gloria a Dios. Amén. Si su hermano Dios lo está honrando, lo está usando, gloria al Señor, yo me alegro por eso. Si su hermano está viendo la prosperidad financiera, nos alegramos con nuestro hermano. Debemos echar fuera todo espíritu de celo. Amén. Toda ira. Eso ya no hay, ¿verdad? En nosotros. Fuera la ira. Porque la ira trae maledicencia, trae muchas cosas. Contiendas. Disensiones, herejías. Envidias. La envidia tampoco es buena. Usted no envidie. La palabra dice, no envidies al impío cuando él prospera, porque usted sabe quién es el que le da a él, ¿verdad? Nosotros tenemos que echar fuera la envidia y a veces eso se da mucho. Oye, yo quiero tener lo que otro tiene y si no lo tengo me voy a enojar con Dios y sufro y me endeudo y después tengo problemas y no puedo pagar. La envidia lo lleva a mucha gente a eso. Así que dígale al que está a su lado, fuera la envidia. Al que está atrás suyo, dígale, fuera la envidia. Homicidios, eso ya lo hemos hablado antes. Algunos dirán, pastor, yo nunca he matado a nadie, pero a veces le dan ganas de hacerlo. A veces le dan ganas de hacerlo. Entonces, porque hay algo que se está manifestando en usted. No hay de eso aquí, ¿verdad? Qué bueno que no hay. Borracheras, exceso. La gente siempre pregunta, pastor, ¿y se puede tomar una copita? Usted puede hacer lo que usted quiera. Pero no todo lo que usted hace le edifica. ¿Sí o no? Porque a veces la gente llega con esa preguntita, como que si se emborracha, el pastor le dijo que sí. Amén, así que hay que tener cuidado con eso. Fuera la borrachera, las orgías, todo tipo de prácticas sexuales y cosas semejantes a estas. Dice, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Colosenses capítulo 3, del 5 al 8. ¿Qué dice? Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Por eso Jesús no se equivocaba cuando él decía que el que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierde por causa de él dice que la hallará. No está hablando de que tiene que entregarse para que lo degollen, está hablando de que tiene que morir a sus propias pasiones, a sus propios deseos, porque tarde o temprano eso le va a llevar al cristiano a la muerte eterna. Hacer morir pueblo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas. El cristiano, el ser humano, está lleno de pasiones.
pero las pasiones deben estar controladas. Cuando hay una pasión que se nos ha desordenado, entonces le estamos dejando lugar a que el diablo gobierne nuestra vida. No se olvide lo que le decía el otro día, que el que practica el pecado es esclavo del pecado. Así que hay que luchar que las pasiones no le gobiernen a usted. Malos deseos. Ojalá le vaya mal, decía. Malos deseos no deben estar en nuestra vida. Debemos solamente bendecir a la gente, bendecir a los hermanos. Avaricia, que tiene problemas para compartir, que no le gusta dar primicia, que no le gusta dar diezmo, porque son avaros, porque quieren guardar, porque piensan que le va a faltar, porque piensan que le van a estafar o le van a robar. Cuidado con ese espíritu. Ahí Jesús hablaba de un hombre que decía, había trabajado toda su vida y decía, muchos bienes tienes, ahora ven, gózate, disfruta. Pero Jesús le dice, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y todo lo que has ganado, ¿de quién será? Gloria a Dios. Trabaje para vivir. Y no viva para puro trabajar. Porque va a llegar el día cuando van a pedir su alma y su espíritu. Y todo lo que usted hizo y quiso y conquistó, otro se va a instalar y lo va a disfrutar. Amén. Así que cuidado con las pasiones ordenadas, los malos deseos, la avaricia. Diga conmigo, fuera, la avaricia. ¿Por qué? Porque eso es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y Romanos 1:24, ¿qué dice? Miren lo que Dios hace con este tipo de gente. Romanos 1:24. Por lo cual también Dios los entregó. ¿A qué los entregó Dios? A la inmundicia. En la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cuál fue el resultado de su vida? Dios los entregó a la inmundicia. Otra vez en los versos 26 y 28. Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios y no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. ¿Qué dice Romanos 1:28? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿Dios qué hizo? Los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando los hombres rechazan la palabra de Dios y no quieren tener en cuenta a Dios, Dios los entrega a una mente reprobada. Esto no significa permiso. Ojo, Dios no le da permiso para que vayan a pecar. No significa que Dios causa su caída tampoco, sino que Él da su juicio, su veredicto. Serán entregados a sus propios pecados para sufrir la consecuencia de ellos. Es lo que dice ese versículo. Cuando ya el hombre y la mujer no quieren entender, no quiere nada con Dios, no quiere obedecer la palabra, Dios lo entrega para que vaya y su propio pecado lo castigue. Señor, amén. ¿Cuántos sabían eso? Serán entregados a sus pecados para sufrir las consecuencias de ellos, aún en esta vida y mucho más en el juicio. Dios emplea el pecado para castigar al pecador. A los que están resueltos a destruirse, solo Dios le dice, así sea. Si usted quiere, destrúyase. Pero la oportunidad y la opción Dios no se la niega a nadie. Hay mucha gente que un día va a llegar allá y no va a poder decir, oye, nunca me predicaron. Nosotros estamos cada sábado en la plaza predicando y la gente escucha. Esa gente no le va a poder decir a Dios, oye, yo no sabía. ¿Verdad? Porque nosotros le hemos proclamado y le estamos enseñando. Su familia, sus hijas, sus nietos no van a poder decir nunca me dijeron, porque usted continuamente lo está hablando en la mesa, continuamente lo está poniendo en la radio, está poniendo en la televisión. Entonces no va a haber excusa. El que no quiso salvarse fue porque de alguna manera no obedeció a la palabra del Señor. Cuando habla también de la lascivia, Henry Taylor lo traduce como asergia, como acto licencioso, tales como palabras sucias, palabras corrompidas, movimientos corporales indecentes. Yo no sé si usted está al tanto de lo que se está bailando hoy día en la sociedad, de cómo se ha metido fuerte el reggaetón y todo este tipo de música que lo único que hace es denigrar a la persona. Y de la manera como de alguna manera se baila, hermano, es algo denigrante, es algo vergonzoso. Es como practicando una relación sexual, lo único que está con ropa. Así es. Eso es algo que se mueve, hermano, en el mundo. Ojo, y hay por internet también iglesias donde eso se ha metido también. Donde hay que entretener a los jóvenes, hay que hacer algo porque los jóvenes no se aburran en la iglesia. Metámosle reggaetón y bailemos y perriemos y hagamos un montón de cosas. Se da en muchas iglesias evangélicas.
Pero ¿qué es lo que enseña eso? Lo único que enseña es que hay lascivia en el corazón de aquellos que están liderando esas iglesias. Gloria a Dios. Dios nos ayude, amén. Pastoras sensuales, totalmente sensuales en los púlpitos. Yo siempre he dicho, hermano, no todos los que vienen a la iglesia son convertidos. Y cuando yo le digo a la hermana, cuidado con las calzas, no es porque sea mala onda, es porque me he dado cuenta cómo algunos miran. Y no a otra iglesia, no, aquí, lo he visto aquí. Por eso le digo a las hermanas, cuando usted va a venir al púlpito, cuidado con las calzas. Cuando usted va a trabajar al Señor, cuidado con las calzas, porque hay gente que todavía está luchando con eso. ¿Y la Biblia qué dice? La Biblia dice, hay de aquel que haga caer a uno de estos pequeñitos. A veces mi vestuario puede provocar que yo haga que el hermano piense mal. Y lo hago pecar, como dije recién, si alguien en su mente ya está pensando y maquinando, ya adúltero. ¿Me está entendiendo, no? Entonces, todo eso tiene que ver con la laxivia. Y usted dirá, bueno, lo vamos a poner a lo mejor como los pentecostales, falda larga. No, no quiero que venga tropezándose con su falda, no quiero eso. Pero sí quiero que venga de manera decente vestida a la iglesia. Como si los hermanos viniéramos con musculosa aquí a coordinar, los hermanos a mostrar los brazos. Se vería algo asqueroso. Usted diría, oye, por favor, claro. Pero muchas veces se da eso y a veces la gente no lo analiza, no lo ve, dice, no, es que son ahí, son legalistas. No, hermano, hay que tener cuidado. Porque nosotros sabemos que no todos los que vienen a la iglesia son convertidos. ¿Cuántos dicen amén? Y es por eso que después se ven en las iglesias los adulterios, y es por eso que el fulano de tal se arrancó con la hermana y la hermana se fue. Eso se da por eso, hermano. Por la sensualidad que se da dentro de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuidado con las palabras sucias, con ese tipo de cosas indecentes, con el manejo incasto de hombres y mujeres. Esta palabra terminantemente de alguna manera nos enseña a que nuestra vida debe cambiar. La lascivia se observa en la forma de hablar. Hay gente que lo único que habla todo el día es de sexo. Y usted lo puede ver en su trabajo. Hay gente que lo único que hace es chiste todo el día de sexo. Y ve pasar una mujer y habla de sexo. Y todo el tiempo, ¿por qué? Porque su mente está corrompida. La manera de hablar va a determinar lo que hay en su corazón. La laxivia también se ve y se refleja muchas veces, como digo, en la manera de vestir de la gente. Si usted es una persona casada, usted ya no tiene que andar tratando de provocar a nadie porque ya usted tiene su esposo. Si las jovencitas son solteras, aquí no tienen por qué andarse exhibiendo como si fuera un charqui, como si fuera un lobo. Porque a su tiempo Dios le va a preparar a la persona que lo va a respetar. Y es por eso que la palabra del Señor dice que no debemos unirnos a yugo desigual. Porque si usted se conoce con un joven de allá afuera, no lo va a respetar como lo va a respetar un cristiano. ¿Cuántos dicen amén? Así que cuidado con esas cosas, con la laxivia. En los negocios y en todo aspecto de la vida moderna. Se ve mucho hoy día en los negocios también ese dinerito por debajo de la mesa. Cuidado con esas cosas, hermano, porque eso no agradan al Señor. En el cine, en la televisión, están promoviendo abiertamente, hermano, la sensualidad. Abiertamente. Las películas más populares son las que exhiben toda clase de violencia. Mientras más violenta la película, más la gente lo va a ver. Mientras más sangre y más diabólica sea, más la gente lo va a ver. ¿Por qué? Porque en este último tiempo la tendencia al ocultismo se ha disparado. Lo que usted ve en esas películas, hermanos, de terror, es exactamente lo que ocurre cuando uno hace una liberación. Los que me han acompañado alguna vez a una liberación aquí saben cómo son las liberaciones. Cómo el demonio se manifiesta en niñas de 10, 12 años hablando con una voz que viene de otro planeta. Cómo son capaces, hermanos, de contorsionarse y cómo son capaces de tener una fuerza incontrolable. Todo lo que usted ve en las películas hoy día, Anabel y todas esas películas, eso ocurre, es así. Lo único que hoy día abiertamente el ocultismo se está manifestando. Y nosotros como cristianos consumimos eso. Usted va al cine a ver esas películas. Lo consumimos, le damos plata para que ellos sigan haciendo más cosas. Y yo le decía la otra vez a alguien, en esas películas que se hacen así más terroríficas, siempre hay mensajes subliminales. Ya sean imágenes, ya sea en la música, ya sea en palabras. ¿Y sabe usted que cada una de estas películas de terror pasan por la iglesia satánica y ahí le hacen conjuros y le echan maldiciones y después las llevan a presentarlas? Por eso es que tienen la fama y por eso es que le va tan bien. Porque eso es lo que vende.
Nosotros debemos tener cuidado con todo ese tipo de cosas que a veces se manifiestan y que están en nuestro corazón. Las películas más populares son esas, las que exhiben violencia, sensualidad y las cualidades más perversas del carácter humano, que tienen que ver justamente con lo que nosotros todavía estamos luchando. Con lo que nosotros todavía estamos luchando, que dice que los cuales después perdieron toda sensibilidad. Espero que nosotros todavía haya sensibilidad. Y que cuando Dios nos pueda hablar, podamos reconocer que realmente necesitamos a Dios. Porque cuando usted se va a la casa diciendo, no, si el pastor no, hoy día no va a sonar, es porque usted ya perdió toda sensibilidad. Cierre sus ojos y oremos al Señor.